Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy hablaremos algo muy interesante para muchas personas, en este caso los videojuegos, que marcaron en la generación Z, en la cual fue una base de la niñez, y que hemos crecido con cada uno de estos títulos. En este caso les recordaré algunos de estos juegos en la que disfrutaron jugarlo y sus éxitos en aquella época. Comenzando con el primero en la lista sería Overwatch, algunos lo conocerán y otros no muchos. Overwatch fue lanzado en 2016 por Blizzard y marcó un antes y un después en los shooters multijugador. En lugar de centrarse solo en disparos realistas, apostó por un sistema de héroes con habilidades únicas, roles definidos, tanque, daño y soporte, y partidas por objetivos. Su estilo artístico colorido, personajes carismáticos y jugabilidad accesible lo hicieron atractivo tanto para jugadores casuales como competitivos. Además, ayudó a consolidar el modelo moderno de shooter por héroes que luego imitaron otros títulos. Más allá del gameplay, su impacto cultural fue fuerte en la Gen Z e impulsó torneos profesionales como la Overwatch League, reforzó la escena de los esports y generó una comunidad muy activa en redes, fanarts y contenido en streaming. Personajes como Tracer, Genji o D.Va se volvieron íconos reconocibles incluso fuera del mundo gamer. Aunque con el tiempo enfrentó críticas por balance y decisiones de actualización, su influencia en el diseño de shooters modernos es innegable. La más fuerte estuvo relacionada con la empresa desarrolladora, Blizzard, por acusaciones internas de mala cultura laboral en 2021. Eso afectó bastante la imagen del juego y provocó críticas hacia la compañía. Además, muchos jugadores se molestaron por decisiones de balance, falta de contenido nuevo en ciertos años y, más adelante, por el cambio al modelo gratuito en Overwatch 2 con sistema de pases de batalla y monetización más agresiva. En cuanto a jugadores, Blizzard anunció que en su primer año superó los 30 millones de jugadores registrados, y para 2018 ya había pasado los 40 millones. No todos eran activos al mismo tiempo, pero para un juego pago en ese momento, eran cifras enormes. Su mejor momento fue claramente entre los años de 2016 y 2017. En 2016 ganó el premio a Juego del Año en The Game Awards, tuvo su pico de popularidad en Twitch y consolidó la Overwatch League. En esa etapa estaba en su punto más alto tanto en comunidad como en relevancia competitiva. Overwatch. El siguiente juego en la lista tenemos a Clash of Clans, fue lanzado en 2012 por Supercell y se convirtió en uno de los juegos móviles más influyentes de la década. Su propuesta combinaba construcción de aldeas, gestión de recursos y batallas estratégicas en tiempo real contra otros jugadores. El sistema de clanes permitió que millones de jóvenes se organizaran en comunidades para participar en guerras y competir de manera coordinada, algo que en ese momento era innovador en el gaming móvil. Su modelo free-to-play con compras opcionales ayudó a que fuera accesible para casi cualquiera con un smartphone. El impacto en la generación Z fue enorme, especialmente entre 2013 y 2016, cuando alcanzó su punto más alto en popularidad y recaudación, convirtiéndose en uno de los juegos más descargados y rentables del mundo. Llegó a superar los 100 millones de descargas y generó miles de millones en ingresos. Aunque con el tiempo perdió protagonismo frente a otros títulos más modernos, dejó una huella clara. Consolidó el competitivo en móviles, popularizó el concepto de clanes como estructura social dentro de juegos y demostró que el gaming en celular podía ser masivo y serio al mismo tiempo. Una de las críticas más constantes fue su modelo Pay to Win. Aunque era gratuito, muchos jugadores sentían que quienes gastaban dinero en gemas progresaban mucho más rápido, especialmente en niveles altos. Esto generó debate sobre si el juego premiaba la estrategia o simplemente la inversión económica. También hubo críticas por los largos tiempos de construcción, a veces días completos, que empujaban indirectamente a gastar dinero para acelerar el progreso. Otra polémica vino por el impacto en jóvenes. Padres y medios cuestionaban el nivel de adicción que generaba y las compras dentro de la app, especialmente cuando menores gastaban dinero sin supervisión. Además, en algunos países fue bloqueado temporalmente por regulaciones relacionadas con contenido o políticas digitales. Aún así, nunca tuvo una caída por escándalo grande. Su declive fue más natural. Competencia fuerte, como Free Fire o Fortnite, y el cambio de tendencia hacia juegos más dinámicos.
Pero durante su pico, fue prácticamente el rey del gaming móvil. El siguiente en la lista sería Roblox, un título que ya todo el mundo lo conoce. Otros me dirán que no es de esta generación y los entiendo, pero así lo dice Google. Roblox es una plataforma de videojuegos en línea lanzada en 2006 que permite a los usuarios no solo jugar, sino también crear sus propios juegos usando Roblox Studio. A diferencia de un videojuego tradicional, funciona como un ecosistema donde millones de experiencias distintas conviven dentro del mismo sistema. Su estilo gráfico sencillo permitió que corriera en computadoras y celulares poco potentes, lo que facilitó su expansión global entre niños y adolescentes. El verdadero impacto llegó entre 2016 y 2021, cuando se convirtió en uno de los espacios digitales más usados por la generación Z joven. Durante la pandemia explotó en popularidad, superando los 200 millones de usuarios activos mensuales en su mejor etapa. Más que un juego, se volvió un espacio social. Roleplays, simuladores, minijuegos competitivos y eventos virtuales. Para muchos jóvenes fue su primer contacto con creación digital, comunidad online y economía virtual. Roblox no solo fue influyente en la Gen Z, también estuvo rodeado de varias polémicas importantes a lo largo de los años. Una de las más fuertes tiene que ver con la seguridad de menores, ya que su público principal son niños y adolescentes. Ha recibido críticas por casos de contenido inapropiado dentro de algunos juegos creados por usuarios, problemas de moderación y riesgos en el chat. Aunque la plataforma ha implementado controles parentales y sistemas de seguridad más estrictos, la discusión sobre protección infantil siempre ha estado presente. Otra polémica importante fue el tema de la explotación de desarrolladores jóvenes. Muchos creadores menores de edad generan juegos dentro de Roblox y ganan Robux, moneda virtual, pero el sistema de conversión a dinero real ha sido criticado por ser poco favorable para ellos. También se ha señalado que la empresa obtiene grandes ingresos mientras paga un porcentaje relativamente bajo a creadores pequeños. En cuanto a números, Roblox ha sido enorme. Superó los 200 millones de usuarios activos mensuales en sus mejores años recientes, con su pico más fuerte entre 2020 y 2021, durante la pandemia. Ese fue su mejor momento en crecimiento, relevancia y presencia cultural. El siguiente juego es uno de mis favoritos. God of War, Ghost of Sparta. Bueno, en este caso no hablaremos de un juego de God of War, sino de dos, el Chains of Olympus y el Ghost of Sparta. Cuando la PlayStation Portable estaba en su mejor momento, pocos imaginaban que un juego tan ambicioso como God of War pudiera adaptarse a una consola portátil sin perder calidad. Pero en 2008 llegó God of War, Chains of Olympus, y sorprendió a todos. Técnicamente era impresionante para la época. Gráficos detallados, animaciones fluidas y combates frenéticos que se sentían casi al nivel de PlayStation 2. La historia funcionaba como precuela y mantenía el tono épico y trágico de Kratos, enfrentándolo a dioses y criaturas mitológicas con escenarios enormes que parecían imposibles en una portátil. 2 años después apareció God of War, Ghost of Sparta, y muchos lo consideran el mejor God of War portátil. Mejoró el apartado visual, amplió los combos y presentó batallas contra jefes aún más espectaculares. Pero lo más fuerte fue su narrativa. Exploró el pasado de Kratos, su familia y sus conflictos internos, dándole más profundidad emocional al personaje. Para muchos jóvenes de la generación Z que tuvieron PSP, estos juegos fueron una experiencia brutal en viajes, recreos o tardes enteras con audífonos puestos. En plena época donde la PlayStation Portable competía fuerte, estos juegos demostraron que una portátil podía ofrecer experiencia casi de consola grande. Chains of Olympus sorprendió por sus gráficos avanzados para la PSP y por mantener el combate frenético clásico de la saga. Fue un éxito crítico y técnico, demostrando que Kratos podía funcionar fuera de PlayStation 2. Luego llegó Ghost of Sparta, considerado por muchos incluso mejor que el anterior. Mejoró gráficos, combates y profundizó en la historia de Kratos y su pasado, mostrando un lado más personal del personaje. Para muchos Gen Z que tuvieron PSP, estos fueron de los juegos más impactantes de su infancia portátil.
Bueno muchachos, eso es todo por hoy. Se me olvidó mencionarles en el inicio del video, en que este apenas era la parte 1, de los mejores juegos de la generación Z, aún faltan más, así que no se pierdan los próximos videos. Bueno me despido, que tengan un lindo día.